Dos chicas que se conocen desde el secundario, dos chicas que vivieron mucho juntos, tuvieron alguna desaveniencia, alguna pelea, pero viven juntas, comparten un departamento en un barrio privilegiado del Gran Buenos Aires y de golpe una de ellas aparece muerta en el departamento, asesinada, cuchilladas aquí, en el cuello. Y hoy, a tantos años, está impune. Es un crimen impune. No hay nadie, nunca hubo nadie detenido, ahora tampoco hay nadie detenido, no se sabe qué pasó, no hay rastros de robo, no hay rastros de violación, es un enorme misterio. Este es el caso. El tribunal, por unanimidad, se pronuncia por el veredicto absolutorio. El miércoles 10 de enero del 2007, Solange Grabenheimer, de 21 años, apareció muerta en el PH que compartía con su amiga en la secundaria, Lucila Friend, en la localidad de Florida, partido de Vicente López. Solange trabajaba junto a su padre en una empresa de polarizados. El día que la asesinaron, tenía previsto salir para su trabajo a las 10:30 de la mañana. Media hora antes, la alarma de su reloj despertador empezó a sonar y siguió sonando durante toda la jornada, hasta las 23, cuando su novio, Santiago Abramovich, y su amiga Lucila encontraron su cuerpo sin vida, tirado boca abajo, al lado de su cama. El cadáver presentaba diversos cortes de arma blanca, producto del mortal ataque sufrido. La víctima habría sido sorprendida mientras dormía, asfixiada hasta perder el conocimiento y posteriormente apuñalada en el cuello, según arrojaron los peritajes. También circuló la versión de que antes de recibir las puñaladas, fue estrangulada con un cable. Va a ser juzgada Lucila Friend. Esta chica está acusada de haber asesinado a su amiga Solange. El hecho ocurrió en el año 2007 en una casa que compartían en Florida, provincia de Buenos Aires. Al tratarse de las primeras especulaciones en pos de desentrañar el caso, Lucila no tardó en quedar ubicada en el ojo de la tormenta. La joven declaró que aquel día salió de la casa a las 7:30 de la mañana, rumbo a su trabajo, mientras Solange dormía. También que la llamó por teléfono en varias oportunidades a lo largo del día, lógicamente sin éxito. Finalmente, Friend argumentó que después de asistir a un cumpleaños, le pidió al novio de Solange que la acompañe al departamento porque tenía un mal presentimiento. Al llegar al lugar, encontraron el cuerpo de Solange, sin vida. Que cierre, cerrá. Estoy preocupada porque no hablé con Sol en todo el día, así que, no sé, por eso te diría que entremos para ver qué pasa. Vamos a escuchar el testimonio del doctor Roberto Damboriana, él es abogado de la familia de la víctima. Se han avasallado derechos constitucionales y de debido proceso. Y durante el debate oral él dijo el horario de la muerte es de 1 a 7. Lo mismo sostuvieron que era una mujer zurda, que era una sola persona. Y el juzgado tomó temas aislados con una ilogicidad terrible, por lo cual fulmina el proceso. El cadáver de la víctima conservaba en la muñeca izquierda un costoso reloj. Y como también se encontró dinero en la vivienda, los investigadores infirieron en que el homicidio no se produjo en el contexto de un robo. Los primeros peritajes ubicaron la hora de la muerte de Solange durante la mañana, lo cual complicaba la situación de Lucila, la principal sospechosa de la fiscalía. De hecho, aunque su defensa aportó un nuevo peritaje que ubicó el horario de la muerte un poco más tarde, cuando Friend ya no estaba en la casa, de igual forma, afrontó un juicio oral. Fue acusada del homicidio de su amiga y resultó absuelta en el año 2011. A la familia de Solange, lamentablemente ellos consumieron lo que el fiscal les dijo. Me produce muchísima lástima a mí y a mi familia que piensen lo que piensan. No pierdo la fe en que abran los ojos en algún momento. Mis últimas palabras le dije que yo estoy, que si en algún momento ella se quería juntar, yo estoy, porque yo sé que a ella la convencieron, es una madre que con justa causa quiere que se haga justicia. Yo soy inocente, es lo que vengo defendiendo hace 4 años y medio, que soy inocente, y yo sabía que la verdad, o sea, tenía que salir a la luz, ¿no? De Sol tengo el mejor de los recuerdos. Yo siempre la quise muchísimo. Sol era una persona muy dulce, una persona inocente que murió por
andá a saber por qué, que no merecía morir, siempre sonriente, súper dulce, y voy a llevar su recuerdo en mi corazón para siempre, obviamente. La pregunta se mantiene intacta durante más de 10 años. ¿Quién mató a Solange Grabenheimer? Doctor Torre, usted estuvo en la escena. Sí, que no en la escena, pero conozco muy bien el expediente y vi la documentación que existe de la escena. Sí. ¿Y qué es lo primero que uno mira en un caso que no tiene resolución hasta el momento? A ver, la escena del crimen era muy rica en cuanto a información de evidencia forense. Sí. Una gran concentración de sangre sobre la cama estaba indicando que ese había sido el lugar de ataque, toda vez que las lesiones de arma blanca punzocortantes, porque hubo otras lacerantes en el cuello, donde se había producido, por haber sido lesionado el corazón... O sea, le clavaron el cuchillo. 4 puñaladas. 4 puñaladas. Más las otras lesiones que, si usted quiere, después analizamos porque son bastante importantes para lo que fue toda la mecánica de producción del hecho. ¿La agarraron dormida en la cama? Sí, tenía ella, en la autopsia todavía, en la fotografía de autopsia se puede ver el mordillo que tiene en la boca que ella utilizaba para dormir. Luego tiene lesiones aquí en la cuana derecha, en la nariz de este lado, y lesiones en el labio superior y labio inferior. Esto está indicando esta maniobra. O sea, es un mecanismo asfíctico de tipo mecánico, que podría haberla colocado en estado de indefensión tal cual se ha inferido, ¿no? Ahora, la agarra dormido, ¿cuál es la situación? ¿Por qué no se defiende nada? Porque de la manera como nosotros analizamos la escena y la interpretamos, el criminal se sube por encima de ella, ella está boca abajo, toda vez que ahí está toda esa gran concentración de sangre que Israel Castellano llamaría un charco de sangre, solamente que fue absorbido por el colchón, y queda inmovilizada ella. Entonces la toma con la mano derecha y luego las lesiones que tiene en el cuello están hechas de derecha a izquierda, lo que nos indica que el criminal que está por detrás no era diestro, sino que era zurdo. Lucila Friend era zurda. Sí, por supuesto. O es zurda, mejor dicho. Entonces, bueno, de alguna manera esto fue uno de los elementos que tanto el particular damnificado representado por el doctor Damboriana o el fiscal de la causa, que fue el doctor Guevara, utilizaron para la acusación y los lineamientos originales del hecho en el tribunal oral, del hecho de la imputación a Lucila Friend. ¿Hay algo que permita inferir que el asesino fue una mujer? No. Puede haber sido una mujer o un hombre. Ajá. No, pero a veces se necesita tanta fuerza que no puede haber sido una mujer. En este caso no sabemos. Se necesitó alguna fuerza extraordinaria. Podía haber sido una mujer. Es más, el cadáver aparece luego en el piso. Sí. Y hay un hecho muy curioso que por las livideces cadavéricas le quedó la impronta de un encendedor de tipo, de esos que se utilizan, tipo Vic, ¿verdad? Y no estaba el encendedor. O sea, que pasaron horas para que se generara la lividez y el encendedor luego no estaba. O sea que el cadáver fue movido. Un asesino que estuvo ahí un montón de tiempo. Volvió luego volvió pasadas algunas horas de la muerte. ¿Volvió? No, este es un elemento médico-legal incontrovertible. La lividez cadavérica se instala entre 6 y 12 horas o más después de la muerte. Esto es incontrovertible. El criminal volvió a tomar su encendedor. De esto no hay ninguna duda, ¿eh? ¿Cómo entró? Eso no fue cuestionado en las opiniones. ¿Cómo entró el criminal? Entró a matar, porque acá no hubo, digamos, no es que hubo una discusión. Yo creo que... Nada. No. Entró a matar. Originalmente, salvo que haya existido subsidiariamente otro delito del que no hay evidencia, como por ejemplo un delito contra la integridad sexual del que no hay evidencia. Pero no hay rastros de... No, en absoluto. La víctima estaba, por supuesto, con sus prendas íntimas en la cama. Eso sí, el cadáver apareció en el piso, que de alguna manera, evidentemente, el encendedor lo copia en la cama y luego es tirado al piso porque el criminal ha ido a buscar su encendedor. Esto es lo que inferimos, porque seguramente dejó sus impresiones dactilares. ¿Tan hábil? O tan descuidado. Y bueno, pero si se acuerda que se le perdió el encendedor y volvió a buscar el encendedor con... De esto no hay duda. El cadáver está en el piso. Tiene la impronta del encendedor y el encendedor no está. O sea que lo copió sobre la cama y por eso se tiró el cadáver al piso. Porque el lugar de muerte es la cama. Pregunta obvia. ¿Lucila Friend fuma? Sí, creo que fumaba. Ajá.
Entonces tiene bastantes números de la lotería. Bueno, no a cualquiera se lleva por un caso de estos a juicio oral, ¿verdad? El fiscal entendió que tenía un plexo probatorio, entiendo que el doctor Damboriana también, sería interesante consultarlo a él en este sentido, pero él entendió que tenía un plexo probatorio bastante importante. ¿Hay alguna chance de que el homicida o la homicida haya entrado por el balcón? La policía científica, yo hablé personalmente con ellos, con los que fueron originalmente, no era difícil abrir la ventana del balcón, esto es así. No que necesariamente debió accederse a la intimidad de Solange desde adentro del departamento, sino que se podía acceder sin mucha dificultad desde afuera. Hay un tema clave, me imagino, en este asunto, que es el horario de la muerte. Absolutamente. Yo creo que es lo que ha definido este proceso. Vamos a ver la reconstrucción del hecho, porque hubo más de una reconstrucción además, pero vamos a ver la reconstrucción judicial ordenada por la justicia del hecho. Durante la reconstrucción del macabro hallazgo del cuerpo sin vida de Solange Grabenheimer, tanto Lucila Friend como Santiago Abramovich, novio de la víctima, participaron en calidad de testigos. Allí, Friend habría incurrido en contradicciones a la hora de narrar lo sucedido. El día 10 de enero de 2007 mataron a Solange, la acusada de su amiga. Había cosas que no cerraban. Días después del hallazgo, se hizo una reconstrucción y de eso se trata. Tras la presentación del video de la reconstrucción del hecho, el fiscal de la causa, Alejandro Guevara, pidió la detención de Friend, pero la Cámara de Apelaciones de San Isidro consideró nula esa prueba al entender que las declaraciones de Lucila habían sido inducidas por el personal policial. Estamos en el Tribunal Oral número 2 en lo criminal de San Isidro, donde, como ustedes reiteraron, el fiscal acaba de pedir la detención de Lucila Friend. Por su parte, Abramovich sostuvo que cuando encontraron muerta a Solange, se sintió desesperado, mientras que vio a Lucila actuar con una gran frialdad, que cambió por llanto cuando empezaron a llegar las primeras personas al lugar. Lo que parece a veces incomprensible, o para mí es incomprensible, es que se acepte tal cosa, ¿no? De repente una persona que para nosotros es la única que estaba en ese lugar, en ese momento, y que la única que pudo haber matado a Sol, sola o acompañada, no importa, pero de que ella estaba en ese momento, y nosotros lo hemos probado y demostrado en el juicio, a pesar de que los jueces no lo entendieron de esa forma. Además, el médico psiquiatra, Mariano Castex, perito de parte de la víctima, hizo una evaluación del perfil de Friend, en la que definió su personalidad como psicopática. Están declarando el novio y también la prima de Solange. Es muy importante para saber si este joven, Sebastián, va a confirmar o no el relato que hizo Lucila, quien está imputada. Los tres peritos que han hablado, habla de una personalidad con signos de rencor. Cuando nos encontramos con Santi, entramos directamente a casa, estaba el despertador sonando, ahí Santi subió al cuarto de Sol y me dijo que Sol estaba tirado en el piso, que estaba todo lleno de sangre. Yo subí y bueno, y le vi a Sol acostada boca abajo con toda sangre en la espalda. Estaba toda la cama llena de sangre. En un momento grité, el que lo hizo es un hijo de puta, y me decían, ¿cómo sabes que fue él? ¿Cómo sabes que no fue ella? No sé, me sentí ultra atacada. Soy inocente, que yo cuando me fui Sol estaba durmiendo. Yo voy a seguir luchando por mi inocencia. En esta primera etapa de la investigación del asesinato de Solange, el círculo parecía cerrarse sobre la figura de su amiga, Lucila. Si bien el fiscal no tenía definido el móvil del crimen, no se descartaba que hubieran existido motivaciones pasionales. Raúl, un elemento clave es este horario de la muerte, porque Lucila se va a 7:30 y si la muerte es antes, ella estaba, y si la muerte es después, ella no estaba.
¿O me equivoco? No, yo creo que es la duda que se generó con el horario de muerte lo que de algún modo lleva al tribunal a absolver. ¿Qué es lo que teníamos acá? Acá teníamos 7 médicos opinando todos y distintos. 6 datas de muerte diferentes. Claro. Y aclaro, había 2 médicos que opinaban en igual sentido, el doctor Cheuquer y la doctora Gloria Pellegrini, porque eran los que habían hecho la autopsia. Entonces ellos coincidían. Luego había 5 opiniones más que daban cronotanatodiagnóstico, que es la data de muerte distinta. Muchas veces los tribunales, al tener sobre la misma prueba tanta opinión contradictoria, tienden a apartarse de esa prueba. Y era una prueba, yo creo, fundamental para colocar o sacar a la imputada de la escena del crimen, ¿no? ¿Hemos avanzado algo en el tema data de muerte? Porque veo que en todos los casos se termina discutiendo eso, digo, con las tecnologías de hoy. No, sigue siendo uno de los grandes problemas de la medicina legal. A lo mejor la data de muerte, en cuanto a las primeras horas, tenga mayor exactitud, porque la instalación de las livideces, de la rigidez cadavérica, se le toma la temperatura rectal y esto va bajando entre medio grado y 1 grado por hora. Esto para las primeras horas les permite a los médicos hacer cálculos con exactitud. A medida que nos vamos alejando del momento del evento, los cálculos van dando una ventana de probabilidades cada vez más grande. El cuerpo de ella se encontró como 12 horas después o algo por el estilo, a las 11 de la noche y fue a 12 horas, digamos. Fue encontrado a las 11 de la noche, o sea, desde la última vez que habría sido vista, 24 horas después. Ajá, correcto. ¿Verdad? El novio está fuera de la escena. Sí, absolutamente. Es el que encuentra de alguna manera el cadáver, porque hay una serie de llamados al Nextel de Solange, que nunca se llegó a clarificar, habían como rebotado las señales, entonces no estaba claro si había atendido o no había atendido las señales, era una falsa información que hoy a lo mejor tendríamos con más precisión con relación al Nextel. Los seguimientos de Nextel eran de alguna manera los primeros que se hacían, se hacía más de telefonía celular convencional. Pero eso lo pone a él, le da una coartada a él. No, está claro que él estaba en otro lugar y en otro momento durante todo el día. Ajá. A Sol la esperaban a trabajar en el comercio de su padre, Robbie Grabenheimer, y nunca llegó. Ajá. El tema del albañil. Bueno, es decir, un albañil de enfrente que tuvo algún tipo de llegada porque la había como invitado a salir, algo por el estilo. El tema de albañil fue una línea que se exploró, la exploró la División Homicidios. Es una línea que podría ser vigente, sin ninguna duda, si nos apartamos de esta línea original, porque ¿verdad? él de entrada dijo que ese día no fue a la obra y después como que se comprobó que sí había estado. Bueno, se encontró un movimiento en un banelco, o en una red de esas, donde él había hecho un movimiento en las inmediaciones de y él de había la dicho casa. que no Y había había estado. dicho que no había ido a la obra. Él Ajá. creo que era de la localidad de Merlo, de Moreno, si no me equivoco, ¿no? ¿Cuánto importa la reacción que una persona tiene ante la muerte de otra? Porque, digamos, el argumento de la mamá de Solange es, y Lucila actuó fríamente o estaba fría. Bueno, ¿Cuánto se mide hay eso? algunas cuestiones de secreto profesional que tenemos nosotros que de algún modo voy a revelar algunas. Cuando ha existido realmente una emoción violenta, que es de lo que tanto se habla, es muy importante la percepción que hacen los primeros que llegan a la escena del crimen y que ven al imputado ahí. Sí. ¿Por qué? Porque generalmente cuando ha existido una emoción violenta y el individuo que ha tenido alguna amnesia parcial, no total, siente culpa y uno lo ve realmente con la culpa. Por eso es muy importante esta apreciación. En esto muchas veces reflejan la personalidad del individuo que uno tiene enfrente cuando llega a la escena del crimen, y otras veces es difícil. Pero digamos, porque muchas lo que veces le despierta reclaman curiosidad. y no lloraba lo suficiente, o no lloraba mucho, Lucila. Todo lo contrario. El novio de Sol dice, actuaba con total frialdad frente a la presencia del cadáver. No lloraba. Pero eso es muy difícil de evaluar. Muy difícil de evaluar. Sí, muy difícil. Es difícil de evaluar porque muchas veces la presencia de un cadáver, así como puede representar repulsión, a otros le representa curiosidad, es difícil. Se habló bastante del tema sexualidad entre las dos chicas.
fue descartado totalmente. Totalmente. Sé que se investigó como posible móvil, no para bucear en la vida privada de una persona. Se investigó como posible móvil y no surgió. Vamos a ver ahora otro aspecto, el juicio y la absolución de Lucila Friend. La justicia dijo que Lucila no fue. Yo no creo que esto sea justicia, yo creo que se están equivocando. Durante el mes de junio del 2011 se dio comienzo al juicio por la muerte de Solange Grabenheimer en el Tribunal Oral en lo Criminal número 2 de San Isidro. La única acusada fue Lucila Friend. Por supuesto que tuvieron peleas de convivencia y de una pelea que hubo por una fiesta que organizó mi hija con sus compañeros de facultad, se hizo un mundo. El tema es que como apuntaron contra ella, todas las pequeñas cosas empezaron a hacer un mundo de eso. Es así. Durante el proceso judicial, Friend sostuvo su declaración y respondió a las preguntas que se le hicieron, sin incurrir en contradicciones. Por su parte, a la exposición del médico forense, le siguieron la de los peritos y cada uno desplegó una opinión diferente sobre el hecho. Además, el cotejo de ADN de la acusada con un pelo con sangre que se encontró en el cuerpo de Solange no arrojó coincidencias. Se percibía que la investigación arrojaba inconsistencias. Pasaban las jornadas del juicio y la confusión crecía junto a la desazón de los familiares de la víctima, que veían que la posibilidad de esclarecer el caso parecía cada vez más lejana. Quiero que esto se investigue, quiero que esto se investigue. Yo tengo mis limitaciones, ¿no? Pero hago hincapié en que se encontró un ADN incompleto en el cuello de Solange, que si se coteja con otra persona, se puede, digamos, saber a quién pertenece. Y solamente ese cotejo se realizó con Luli. Finalmente, el 12 de julio, la decisión de los jueces fue absolver a Friend por falta de pruebas. Lucila dijo cuando salió del tribunal que es lamentable que ustedes vayan a apelar la decisión. ¿Cómo le cae esa frase? No, yo creo que es lamentable que una asesina esté suelta. Ojalá no mate a nadie más. Yo creo que eso es lo lamentable. Durante todo el veredicto, Patricia Lamblot, madre de Solange, mantuvo su mirada sobre Lucila. Nosotros sabemos quién fue, el fiscal sabe quién fue, los investigadores, todos saben quién fue, todos. Todos los profesionales que actuaron en el caso saben quién fue y están convencidos de quién fue. Los únicos que no lo entienden de esa manera son lamentablemente los jueces y la defensa, que es su trabajo, ¿no? El trabajo de la defensa es defender a Lucila, con lo cual es entendible que hayan hecho todo lo posible para sembrar dudas. En febrero del 2013, el Tribunal de Casación Penal bonaerense dejó firme el fallo del Tribunal de San Isidro y Lucila quedó definitivamente absuelta de las acusaciones de homicidio que pesaban en su contra. ¿Crees que se investiga el fiscal por la acusación que tuvo sobre vos 4 años? No me corresponde a mí decir eso, ¿no? Lo que a mí me gustaría es que haya un nuevo fiscal, con una nueva visión, con objetividad, que siga buscando, porque hay muchísimo para investigar todavía. Yo creo que es una vergüenza, no tuvieron en cuenta absolutamente nada, desvalorizaron totalmente el testimonio del doctor Aranda, que fue el forense que llegó a la causa. Y en realidad no es que es inocente, sino que la absolvieron por no tener pruebas suficientes. Sí, correcto. Exactamente. ¿Usted sigue convencida de que no hay pruebas suficientes? Sí. Además, yo no sé si la vieron hoy, pero parecía que venía un debut de una película, estaba lo más contenta y feliz, así que... Demasiado tranquila, no. Para mí, Lucila mató a Sol, no hay duda. Para los investigadores, las distintas opiniones vertidas en torno a la data de la muerte de la víctima fueron la clave del fallo. No hubo suficientes pruebas para condenar a Lucila Friend. Hoy, a más de 10 años del asesinato de Solange Grabenheimer, la identidad de quien consumó el violento ataque que terminó con su vida continúa siendo un misterio. Para mí, Lucila mató a Sol, no hay duda. Doctor Roberto Damboriana, usted como la familia de Solange, ¿usted está convencido que Lucila mató a Solange? A ver, el tema de los indicios, un indicio, 2 indicios, 3 indicios, nos llevaban todos al mismo norte, ¿no? Ajá. Entonces, cuando uno encuentra que no se atendían los llamados de Nextel, como bien dijo Raúl Torre,
cuando no había elementos que podían decir, vamos a ver otra línea de investigación. Nosotros lo primero que hicimos es, la madre lo primero que dijo, nosotros no intervenimos desde el comienzo con la causa, ¿no? Pero el médico que llega a la escena del crimen en ese momento ya estableció el horario de la muerte. Sí, dijo, pero después se desdijo, después cambió. No, pero ese médico siempre, con la doctora Pellegrino, que es después la que hace la autopsia, nunca cambió. Él nunca cambió. O sea, entre la 1 y las 7 de la mañana, dicen ellos, y así es el horario en el que estaba la Lucila. Pero la que no estaba conforme con lo que estaba diciendo era la propia madre de la víctima, Patricia. Ella decía, yo no lo puedo creer, fue compañera del colegio de toda la vida, amiga de toda la vida. Entonces va y busca un médico forense, y ese médico forense es el que embarró toda la cancha. Ese es el que dijo fue a las 4 de la tarde, cualquier cosa. Por supuesto, ahí ¿Usted está convencido que fue Lucila? No tengo otra línea de investigación. ¿Está convencido del móvil también o no? No, el móvil puede haber sido, porque no estamos en el lugar, hacemos una recreación histórica, puede haber sido por celos o por... no sabemos. Pero no teníamos otro móvil, porque, a ver, los albañiles, todo fue descartándose porque no había pisadas de ingreso por la ventana, por ejemplo. Eso es lo que se determinó en un determinado momento, Entonces, cuando uno empieza a hacer esa investigación, cuando decimos, bueno, acá hay algo que está fallando, ahí entra a trabajar Torre y Huitco. Entonces, ellos también convencidos en un 100%. La única dificultad que teníamos era el cronotanato diagnóstico, que era el horario de la muerte. Sí. Pero ¿con qué lo recreamos y con qué lo llevamos a la escena? Con lo que dijo el médico forense, que fue el primero que llegó a la escena del crimen. Y ahí todos coincidimos, es el que ve el cadáver en ese momento puede decir la rigidez cadavérica, las livideces, y todos coincidían que en el horario era el horario que se encontraba Lucila French. Bueno, el horario de muerte es por lo que acabo de decir. Si es antes de las 7 de la mañana, estaba Lucila en casa. Si es después de 7:30, está probado que ella se fue 7:30. Exacto, y ella ingresó a trabajar, ingresó perfectamente, pero después el comportamiento posterior es el que llama a los investigadores y al mismo fiscal a decir, bueno, acá ¿por qué actúa así? Cuando hace la reconstrucción se anuló porque, bueno, se autoincriminó. Entonces es una persona que se autoincrimina de un delito dicho porque los policías la indujeron a que dijera tal cosa, bueno, puede haber sucedido. Esa prueba se nulificó. Al nulificar esa prueba ya teníamos casi un 70% del juicio con un grave problema. Esta reconstrucción, está muy bueno que lo mencione, esta reconstrucción que nosotros pusimos al aire terminó siendo nula porque dice el gendarme que estuvo a cargo la presionó todo el tiempo, fue muy brutal y se anuló. Esto es así. Esto es así, pero bueno, fue muy brutal, bueno, él lo que hace es actuar, y estaba el fiscal que estaba garantizando el debido proceso, pero se nulificó por un error que no fue notificada a la defensa oficial. Ella fue convocada como testigo, un testigo que tenía que ver lo que había pasado, pero había que haberle avisado al fiscal. El fiscal tenía que haber dicho, señores, venga el defensor oficial, venga un defensor oficial para garantizar el debido proceso. Bueno, eso no se hizo y lamentablemente pagamos la culpa de no haber obtenido esa prueba que era muy importante. Vamos a ver lo que dice uno de los profesionales que intervino en el caso, a quien conozco de hace muchísimos años, el doctor Luis Huitco, que habla justamente de este tema. Él intervino en el caso y habla del horario de la muerte. El objetivo fundamental de mi trabajo era analizar todo lo que estaba volcado en el expediente a cargo del fiscal Guevara para establecer con fundamento científico y criterio médico legal válido la hora de la muerte. En ese momento, cuando yo intervengo, y fui el último médico legista en intervenir, ya se habían expedido 12 médicos y un licenciado en criminalística, y la hora de la muerte, calculada a partir de cuánto había transcurrido desde el momento en que el médico de policía, el doctor Arana, estuvo en la escena del crimen hacia atrás,
era completamente distinto conforme viéramos el informe de este, de aquel, del otro. Todos eran discordantes. Había una dispersión de tiempo de muerte que no tenía lógica. Que el único que había estado en la escena del crimen había sido el médico de policía, que había estado a las 01 horas del día 11 de enero del año 2007. Y este médico de policía, el doctor Arana, dijo claramente en su informe, ¿sí?, que el cadáver se hallaba con rigidez cadavérica irreductible y livideces fijas. Entonces, se hace lo que yo ya llamé hace 40 años, gimnasia cadavérica, es decir, flexionar los antebrazos sobre los brazos o las piernas sobre los muslos, y si la flexión se puede hacer, no hay rigidez, hay rigidez, pero es fácilmente reductible, muy fácilmente reductible. Eso es a partir de las 12 horas, pero a las 24 solamente es posible vencer esa rigidez rompiendo los músculos o los ligamentos. Entonces se dice irreductible o no reductible. ¿Por qué? Porque con la gimnasia no lo puedo vencer. Y este cadáver, según lo que informa el médico Aranda, que es el único que lo vio, tenía rigidez cadavérica irreductible. Entonces, concluí que la muerte se había producido 24 horas antes del momento en que lo ve el médico Aranda, o sea, a la 1 de la mañana del 10 de enero. Y 24 horas antes puede ser 25 o puede ser 23, pero no pueden ser ni 30 ni 15. Doctor Damboriana, el doctor Luis Cuitco trabajó con ustedes y él dice, bueno, fue de noche cuando solo estaba Lucila en ese departamento. Claro, la gente que no lo conoce a Luis Cuitco es profesor titular de Medicina Forense de la Universidad de Buenos Aires por concurso. O sea, realmente estamos hablando con un profesional serio. Pero también se lo cuestionó a Aranda. Y se lo cuestiona y se le metió una denuncia penal, que fue sobreseído, ¿no? Sí. La denuncia penal por mala praxis, por haber dado un informe falso. Lo que sucede es que al no haber un móvil claro, porque no hay gente que declare y sí, se tenían una bronca bárbara, esto estaba que estallaba, eran dos chicas que hablaban medio con todo el pero mundo. Vamos a estar de acuerdo en algo. Sí. La persona, y recién lo dijo Raúl Torres, había un encendedor que estaba en la cama. El asesino tenía pleno dominio del lugar del hecho. ¿Quién puede tener pleno dominio del lugar del hecho? Bueno, ahí están las respuestas que no nos supo dar el tribunal, ni tampoco nos supo dar el Tribunal de Casación. Los profesionales que intervinieron... A ver, Roberto, usted lo que dice es, Lucila la mata, por ejemplo, a las 12 de la noche o a las 11 de la noche, se deja el encendedor debajo del cuerpo y después, como ella era la única que estaba... Yo no digo Lucila, Lucila fue absuelta, está firme. Yo digo la persona tenía pleno dominio. Pero usted dice que... Y la única persona que tenía pleno dominio, que tenía la llave, que podía ingresar y que podía salir, era ella. No encontramos otro móvil, no encontramos otra... Realmente no encontramos en la escena de... No hubo robo. Porque uno dice, bueno, pudo ingresar una persona para robar, le encontraron un reloj carísimo, le encontraron la recaudación. Recordemos que acá tenían una empresa que tenía, Robbie Grabenheimer, tenía la posibilidad de importar en forma exclusiva para hacer los kilos polarizados de los autos. O sea, ganaba mucho dinero. Y en un sábado también había tenido una recaudación muy importante. Pero, ¿qué pasó? Ella no iba a un cumpleaños, después llegó tarde, después no quería ir a la escena del crimen. Todos los números del policiero apuntaban a ella, ¿no? A ver, ¿cómo es eso? Entonces, después, ese día, ella va a trabajar, igual ella va a trabajar. Exacto. Y ella va a trabajar y, qué sé yo, alguien conmocionado por una situación como esa, va a trabajar.
A ver, un psicópata, porque también había sido catalogada de psicópata, puede ser que sí, pero siempre había muchas llamadas entre ambas. Ese día ella no hizo ninguna llamada. El teléfono celular de esta chica sonó en reiteradas oportunidades en la madrugada, nadie lo atendió. Si ella estaba en la casa, ¿por qué no fue a atenderlo la amiga? Sí, y así seguíamos avanzando continuamente. Cada prueba que nosotros queríamos a trabajar... Fue un cumpleaños. Sí, fueron un cumpleaños, llegó tarde. Ahí se empezó a decir, qué raro. Y bueno, algo le habrá pasado cuando nadie no decía, bueno, vamos a llamar. No quiso entrar a la escena del crimen, porque todavía no sabía si había Bueno, qué había yo por pasado. ahí tampoco hubiera querido entrar a la escena del crimen de alguien. ¿Pero por qué si no sabíamos que había un crimen? Bueno, por temor a qué es lo que uno va a encontrar. Claro, uno le puede encontrar la vuelta y le puede dar una respuesta, pero en ese momento, a mi mejor amigo, yo como no voy a entrar para saber dónde está. Pero son circunstancias... No, estaba el novio también, que fue el que subió, digamos. El comportamiento a todos les llamó la atención. Pero bueno, el crimen está sin resolver. Tantas pruebas que había que investigar, tantas cosas que había que hacer. Lamentablemente no encontramos otras personas, no encontramos otro móvil. Roberto, fíjese que hay tantas llamadas entre ellas, no muestra Ese día no. Pero no muestra un estado de enemistad. Después, Lucila tenía las claves del mail de Solange. Eso también fue importante porque se ingresó en un determinado momento. ¿Quién ingresó al mail de Solange? No lo sabemos. Y bueno, pero Lucila dijo que en algún momento entró para ver si ahí había alguna clave de lo que ocurrió o no. Todas son sospechas que realmente, porque también dijeron, nosotros vamos a colaborar, lo dijeron los abogados de la defensa, vamos a colaborar con todo lo que nosotros hemos investigado. No se pudo porque no había ninguna otra prueba que apuntara a otras personas, salvo que viniera un ángel del cielo malo. No lo convence el tema del albañil, nada. No, porque ya investigamos todo eso. O sea, se investigaron con dónde estaban los teléfonos. Pero el albañil mintió. Dijo que no había ido a la obra y había ido. Pero había ido a tratar a cobrar, pero realmente el ingreso por donde podía haber ingresado por la ventana, no. Llave no tenía. Se argumentó todo esto de que era un día lluvioso y entonces... No había manchas tampoco. Si o sea, no había hubiera del entrado, ingreso. Hubiera dejado manchas. Pero bueno, una persona, un homicidio que fue tampoco fue limpiado la escena del crimen, ¿eh? Tampoco se limpió la escena del crimen. Por supuesto, un trapeado hubiera... Pero eso lo hubiera sacado Raúl Torres. Luis Cuitco hubiera determinado... Hubiera visto muchas cosas. Realmente para ellos estaban convencidos, yo también me convencieron, por toda la profesionalidad que ellos tienen, ¿no? Se hizo un estudio profundo, sobre todo Cuitco, que dijo, señores, acá la forma en que la mataron, y él sí había dicho que era una mujer zurda, Luis Cuitco. Así que bueno. Gracias, doctor Damboriana. Muchísimas gracias. Como siempre. Después, acá en instantes, después del corte, Luis Cuitco con alguna de las claves también del caso.